El trabajo gozará de la protección de las leyes, reza la Constitución. Asimismo, esta Constitución garantiza la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. Ahora, ¿por qué se quiere cambiar a través de una ley este derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional? En efecto, en esta semana hemos visto un embate contra el derecho a percibir indemnizaciones. El derecho a, después de muchos años de trabajo, cobrar a lo que, a mi juicio, es una garantía constitucional, cobrar una suma de dinero por la ruptura del contrato. Nuestra Constitución incorporó en el artículo 14 bis este derecho. Si bien en la Constitución del 49 podemos encontrar o extrapolar este derecho a la estabilidad que es relativa, que es impropia, como se le dice técnicamente, la realidad es que el 14 bis lo incorporó específicamente. Nuestro derecho tardó mucho tiempo en llegar a esta protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es el despido arbitrario? El despido sin causa. Es decir, en nuestra legislación, un empleador no puede despedir al trabajador porque se le dio la gana. Y si lo hace, deberá abonar una indemnización que está fijada en la ley por esa ruptura arbitraria del contrato. Porque los contratos se han hecho para conservarse. Los contratos laborales, sobre todo, tienen específicamente la obligación de preservación del vínculo, dar trabajo y trabajar por el otro lado. Bien, hasta acá parece sencillo, pero no fue sencillo. La historia argentina nos muestra el sacrificio y las luchas que llevó a llegar a este punto. Tal es así que de la primera indemnización que se habla en nuestra ley, viene por allá en el 1862 en el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben por qué era? Por el preaviso, nada más. En 1890 ese código pasó a ser el Código de Comercio Nacional. Pero esa indemnización por preaviso no era para todos los trabajadores, era solo para aquellos que estaban involucrados en la actividad comercial, específicamente. Con posterioridad, allá por la década del 30, se incorpora para los bancarios y los empleados del seguro la indemnización por el despido arbitrario. Esa indemnización era de medio sueldo por año. Recién, en 1945, se incorporó la indemnización que hoy cualquier trabajador conoce, cualquier trabajador sabe. Un mes por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Fue en 1945. Todo lo demás que te dicen por ahí es verso. Había algunos proyectos, pero todo lo demás es verso. En 1945, después de muchas luchas, llegó esa indemnización. Y en el 1957, luego de que derogaron la Constitución de 1949 de un plumazo, un bando militar, de una gravedad institucional, pero claro, era un golpe de Estado, que hacen todos los días este tipo de cosas, derogan las constituciones, ni bien llegan al gobierno, derogaron la Constitución del 49. Luego, para blanquear esto, se convocó a una asamblea constituyente, peronismo proscripto, y ahí presión sindical, tener que conceder algo porque se había derogado esa magnífica Constitución. Y claro, se incorpora el 14 bis con los derechos de los trabajadores, de la seguridad social, de agremiarse, pero también con el derecho, con la garantía de protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. ¿Qué significa protección contra el despido arbitrario? Que no te echen sin causa. Pero, como no es estabilidad absoluta,
no tenés derecho a pedir la reincorporación, pero sí a que te indemnicen. Esta indemnización está tarifada en el artículo 245 de la Ley del Contrato de Trabajo, que se incorporó en los años 70, en el gobierno democrático de los años 70. Hoy hay un embate fuerte, decidido, contra esta indemnización. Todos los empresarios, grandes empresarios, salieron al unísono a pedir que sea limitada, derogada la indemnización. Para ello están utilizando el poder político y están utilizando un ataque artero contra los sindicatos que defienden este derecho. La pregunta es, ¿respetamos la Constitución solo cuando nos conviene? Hablamos de república todo el tiempo y esto va para todos los sectores políticos, pero después, cuando hay un tema que no me gusta, busco una excusa para pasar por arriba la Constitución. ¿Y cómo funciona esto de la indemnización? Porque vos, que hace 30 años que trabajás en el seguro, 25 años que trabajás en una empresa, que ya no tenés 20 años, con esta normativa que pretenden, te van a poder echar en cualquier momento sin darte un peso. Y vos vas a ir a la calle, pero no vas a tener la indemnización, al menos para intentar paliar la situación. Tal vez en tantos años de trabajo hayas tenido un cargo jerárquico importante, ingresos mayores. Si se la reemplaza por un fondo que pague el Estado, va a ser mucho menor. Si se la reemplaza por algún tipo de fondo de desempleo, con los vaivenes del país, vas a estar en una situación complicada y ya no sos un pibe. Ya no vas a poder tan fácil beneficiarte de esta legislación laboral. Por eso, como bien decía Rudolf Yering en 1870, que el lobo se quiera comer al cordero es lógico, es lobo. Pero que el cordero clame porque se lo coma el lobo solo demuestra que es un cordero. Y llegamos a lo que dice nuestra Constitución, nuestra ley. La Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 245, establece cómo es la indemnización para el trabajador privado. El empleado público, recuerden que dijimos que el 14 bis le otorga estabilidad que es absoluta. El 245 establece que ante el despido arbitrario, el despido sin causa, como dijimos, te va a corresponder una indemnización tarifada. Es decir, la ley dice cuánto es el daño, cuánto te corresponde por el daño de interrumpir el contrato de trabajo. Y te va a corresponder, de acuerdo al 245, una indemnización en función de la antigüedad que tengas en el trabajo. Entendiendo la ley que con cada año que le entregás a dicho trabajo, que le entregás al empleador, vos vas perdiendo con tu edad. Te va a ser más difícil encontrar otro trabajo, por ejemplo. Ya no vas a tener las mismas aptitudes físicas que cuando eras joven. Entonces se fija en un sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. También se dice que se tendrá en cuenta la mejor remuneración normal y habitual del último año de trabajo. Mejor remuneración normal y habitual del último año de trabajo. Esto lo digo porque por ahí hemos visto algunas liquidaciones donde se tiene en cuenta el último haber salarial, que no siempre es la mejor remuneración y menos la normal y habitual. La normativa del trabajo en Argentina tiene base constitucional, tiene base legal en el 245 y luego base en los convenios colectivos de trabajo o en los estatutos particulares. ¿Por qué puse de ejemplo el bancario y el del seguro?
porque fueron los primeros en tener derecho a la indemnización en la década del 30, como dijimos, tomándolo del modelo italiano. Esto era lo que fijaba la ley italiana. Recién en el 45 lo tuvieron todos. Pero ¿saben qué? Los bancarios extendidos al seguro llegaron a tener en su momento estabilidad absoluta, donde por estatuto se decía que si un bancario era despedido, tenía derecho a pedir la reinstalación. Y si la patronal decidía no reinstalarlo, tenía que pagarle los haberes salariales hasta la jubilación. Esto, que hoy nos parece muy lejano, en realidad tuvo 30 años de vigencia. Terminó por ser derogado, borrado en la dictadura militar en los años 80. Obviamente ya la Corte le había puesto limitaciones. ¿Pero qué Corte le había puesto limitaciones? La Corte de la Revolución Argentina en un fallo en el 69. Es decir, los trabajadores, luego de un momento de gloria, por decirlo así, han ido perdiendo derechos. Vos que trabajás 8 horas en una jornada laboral normal, 10 horas y haces horas extra todos los días, y que llevas varios años trabajando, ¿estás dispuesto a perder este derecho porque no te guste tal vez un representante gremial? ¿Estás dispuesto a perder este derecho porque complacer a tu partido o tu gobierno de turno? Esto es Baigorria 2020 Radio, mi nombre es Walter Gómez, te doy la bienvenida y vamos a charlar, por supuesto, de el derecho a la indemnización de los trabajadores.